Buenas noches, Barranca Bermeja. Bienvenidos otra vez a Charlas con Darío. Iniciamos pues con nuestro saludo de rigor a nuestros amigos de Barranca Bermeja Virtual y Yuma Virtual TV, que nos ayuden a ubicar este programa en la red y que alrededor del mundo puedan acompañarnos y puedan disfrutar de nuestras emisiones. Esta noche en compañía de nuestra directora, Idamis Acero Devia. Idamis, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hay para hablar estos días de actualidad política del municipio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos cuenta usted? Bueno, hay muchas circunstancias para analizar. En el tema ya como proceso electoral, pues después de esas inscripciones que se hicieron el pasado 25, que se cerraron de julio, pues ya se organizaron campañas, ya uno ve que está hoy en día ya la publicidad exponiéndose en los diferentes sectores y ya los candidatos trabajando en firme, ¿no? Y precisamente ya se han propiciado los primeros foros y debates para dar a conocer las propuestas y que la ciudadanía pueda conocerlos. Usted que estuvo presente en el debate organizado por la diócesis, ¿qué percepción se llevó de este debate y qué recomendaciones podrían hacer a los próximos? Porque ya se preparan incluso para hoy mismo en el canal Telepetróleo un debate televisado. Sí, lo primero es lo que usted tiene razón, ya arrancó la campaña como tal, entonces ya tenemos campañas políticas. En lo del foro, pues más que cualquier otra cosa, lo primero que uno se preocupa es que son muchos candidatos y eso es muy bueno, es importante que haya participación política y que haya posibilidades de escoger, pero para este tema de los foros es complicadísimo. 10 personas presentando propuestas, hablando, argumentando, es muy duro para el televidente, para el ciudadano, poder asimilar y poder prestarle atención o la misma atención a 10 personas. Entonces, creo que el tema de los foros va a ser muy pesado para la gente por tanto candidato. Pues nadie tiene la culpa, pero en términos reales y en términos prácticos va a ser una dificultad muy grande. Se vuelve muy pesado para poder tener el 100% de atención durante dos horas más o menos, que es el promedio en que puede durar un foro o un debate. Entonces ese va a ser un problema. Frente a los candidatos, yo creo que estamos empezando el proceso, entonces les falta todavía calentar un poquitico más los motores y entrar mucho más en detalle, pero uno ya va perfilando algunas cosas sin ánimo de ofender. Hay unos que tienen un mayor nivel de profundidad, otros que son un poquitico más superficiales, pero yo creo que en la medida en que va pasando el proceso, yo creo que se van a ahondar las propuestas, se va a hacer como un poco más complejo la posibilidad de responderle, ya van a coger un poquitico más de cancha, se van a relajar un poquito más, porque esto de los debates y de los foros pues siempre tiene una carga de adrenalina muy fuerte. Entonces los candidatos necesitan un poquitico más de lidiar con estos escenarios para poder coger más cancha. Claro que sí, sobre todo pues va a ser un gran reto para los canales de televisión y medios en estas alianzas que se han hecho para estos debates, en la parte de la metodología, de cómo organizar las preguntas, en ser muy ecuánimes y sobre todo mantener pues la objetividad dentro de lo que se puede hacer para que todos tengan las mismas oportunidades, para que no hayan preguntas tendenciosas, dirigidas, que es lo que muchos temen, pues que de todas maneras a veces pues es realmente momentos importantes donde ellos van a poner en escenario sus propuestas y cualquier pues desliz, confusión, un lapsus se puede tomar pues de alguna manera negativa. Y lapsus han tenido todos. En este foro de la diócesis, todos tuvieron, bueno, digamos que unos más que otros, no todos, pero digamos que algunos tuvieron sus lapsus porque precisamente todo el mundo está cogiendo cancha y los nervios priman. Y uno vio al día siguiente algunos candidatos rápidamente saliendo a los medios a aclarar algunas cosas, a encauzar otra vez la opinión de lo que habían dicho para de alguna forma aclarar, porque se sintieron un poco nerviosos porque lo que respondieron no fue lo más adecuado, entonces salieron al día siguiente a corregir, pero creo que es parte del proceso y parte del ejercicio. Bueno, a nivel del balance de ese foro de la diócesis que hizo pues un esfuerzo para poner en escenario las propuestas y dejar pues a la ciudadanía su oportunidad, ¿cómo lo vio? ¿Quiénes fueron los más lucidos? De lo que yo he podido escuchar y hablar con la gente, no estuve en Barranca Bermeja ese día, pero me han comentado que resaltaron las propuestas y la manera sobre todo como las expresaron por parte de la candidata Yané Mujica y de Darío Echeverri Serrano, que fueron las dos como que las más parejitas en el fogueo. ¿Tú cómo lo viste? Pues yo comparto un poco esa opinión.
hubo capacidad de expresión, que en este momento también la comunicación es fundamental. En el tema de propuestas yo creo que falta todavía un poquitico profundizar, además el tiempo no da para poder uno decir, plantea uno la propuesta, pero cómo lo va a hacer, pues el tiempo no alcanza, entonces todo el mundo estaba corriendo, era presentando sus propuestas y quedó corto el tema de cómo se hace. Pero entonces yo comparto el tema, creo que hubo algunos perdedores, pero creo que la gente tiene que ir sacando sus propias conclusiones, creo que algunos tienen que avanzar en sus habilidades comunicativas para poder expresar lo que tienen en sus programas de gobierno. Y hay que empezar a abrir espacios también para el cómo. ¿Cómo hacen las propuestas? ¿Cómo van a implementar las ideas? ¿Cómo implementarlas, no? De no solo el qué se va a hacer, sino cómo, que es donde está como el quiz del asunto de poder descubrir realmente las intencionalidades de quienes realmente están de manera aterrizada pensando en esos planes de desarrollo, en ese plan de ordenamiento territorial. Y me gustó, a propósito de lo que usted está planteando, un poco el tema de la diócesis, era que a cada candidato tenía una pregunta diferente. Entonces, de alguna forma le permitía diferenciarlos. Cuando usted hace una pregunta general y los 10 candidatos van a hablar de lo mismo, pues da para que cada uno termine hablando de lo mismo. Exacto. Pero cada uno le pregunta cosas diferentes y eso fue la gran ventaja. Teníamos 10 candidatos y cada candidato contestó 3 preguntas, o sea que montaron alrededor de 30 preguntas. Entonces eso le permitió que cada candidato, en el tema que le preguntaron, podía destacarse. Entonces creo que eso fue una cosa muy buena en ese foro, en ese ejercicio, porque cada uno pudo expresar sus ideas particulares sobre una pregunta particular. Entonces eso fue también, me parece que es importante, y eso hay que tenerlo en cuenta en los espacios, porque si se hacen preguntas generales, todo el mundo va a hablar de lo mismo y creo que la posibilidad de diferenciarlo va a ser más difícil. Se escucha hasta el quinto y después del quinto ya la gente le parece que todos están diciendo lo mismo. Exactamente. Bueno, pues entonces esta noche estaremos pendientes de este debate que se transmite en el canal vecino de Enlace Televisión a partir de las 8 de la noche, donde pues tenemos otra oportunidad para verlos y ya seguirán dando las de los otros medios de comunicación. En el tema de panorama, esto ya se ha estado, o sea, a pesar de que subió la espuma, se siente ya pues que cada uno se está organizando, cómo se ve en el tema de los movimientos de los candidatos al consejo, porque pues ahí ya, pues uno sabe que es una estructura de organización en este mes, ¿no? Prácticamente diseñando las piezas publicitarias algunos, ¿no? ¿Cómo ha visto ese proceso? Esta es la semana de un poco de que se baja la espuma, de que queda como una calma chicha, precisamente por lo que usted acaba de señalar. Todo el mundo estaba subiendo la espuma, trabajando muy fuerte el tema de la inscripción de las candidaturas. Ahora que pasó eso, empieza a bajar la espuma porque todo el mundo está cuadrando su tema de organización de su campaña, el tema de la publicidad, y empezar a entrar muy fuerte ahorita en agosto, a mostrar su publicidad y a poner en práctica lo que ha venido organizando. Entonces creo que es el momento en el que se va a subir la espuma, es a partir de la próxima semana, cuando todo el mundo empieza a notar y empieza a utilizar lo que viene trabajando, y es el tema de la publicidad que va a venir cada vez más fuerte. Nos sonó el timbre, vamos a una pausa y ya regresamos con más charlas con Darío. Empresario, comerciante. En la Cámara de Comercio de Barrancabermeja le asesoramos y trabajamos para hacer más fácil su actividad comercial. Visítenos, calle 49 1270. Llámenos al PBX 6020202. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, unidos por la competitividad. Medcol Limitada, servicio torneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura Tin-Min. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. Regresamos con más charlas con Darío, terminando el tema del panorama. Aquí empieza de aquí en adelante otra vez las noticias, entonces esperemos que la política nos dé nuevas noticias, nos dé nuevas señales de cómo se va moviendo el tema de alianzas, el tema de adhesiones, el tema de respaldos. De aquí en adelante nos empiezan a dar esas noticias, entonces esperemos, toca tener ahí paciencia al que el panorama se va a seguir moviéndose. Claro, sí, hay partidos que son totalmente de centro,
¿cierto? Hay partidos de izquierda, partidos más asequibles a las alianzas, entonces eso también define cosas, ¿no? Y eso, pues uno pensaría, por ejemplo, que el pueblo también está pensando cómo adherirse, que uno había podido pensar que lo hicieran sin de pronto elegir un candidato. Pero bueno, como tú ya habías señalado, cada uno pues empieza a organizarse, la UP quiere resignarse nuevamente como partido político, entonces cada uno va a tener el tiempo de analizarse cuál es, de acuerdo a la conveniencia de la ciudad, más que el propio partido de intereses personales, a quienes van ellos en la medida de que se organicen las campañas, fortalecer, que es lo que uno dice, pensando en la ciudad de Barrancabermeja. Pero aquí también viene un proceso y es cómo se presentan los planes y propuestas de cada candidato, que es donde debemos pues coincidir en que las comunidades se tomen el tiempo de mirar esas propuestas, ¿no? Sí, yo creo que tenemos voto programático. ¿Y eso qué quiere decir? Que la gente no solamente vota por una persona, sino por su programa de gobierno. Y creo que es fundamental, como ejercicio pedagógico, que la gente no solamente vea el perfil, que el perfil de una persona es supremamente importante para saber si lo que propone lo puede hacer, pero también al mismo tiempo vea las propuestas y empiece a analizar qué es lo que necesita Barrancabermeja en este momento. Hay que pensar que la ciudad está en crisis y todo parece indicar, a principios de ese semestre en que estamos, el segundo semestre del año, que la cosa se va a ahondar y la crisis va a ser muy complicada, y el próximo año tal vez lamentablemente vamos a seguir todavía en crisis, y hay que empezar a ver cuáles son las mejores propuestas para afrontar esa crisis que tenemos, no solamente política, social y económica, y tenemos que escoger pensando en cómo vamos a afrontar esa realidad, y a partir de ahí hay que empezar a mirar las hojas de vida de las personas, la experiencia, la trayectoria, las capacidades, y segundo, y lógicamente el conocimiento, y segundo, el tema de las propuestas. Entonces es fundamental. El primer ejercicio pedagógico que tenemos que hacer con los amigos y las amigas ciudadanas y ciudadanos es revisar los programas de gobierno. Bueno, y a ese propósito de lo que se viene para el próximo cuatrenio, la verdad que le queda realmente un reto muy grande a quien sea alcalde o alcaldesa de Barrancabermeja, recibiendo un municipio endeudado, con una crisis de gobernabilidad absoluta, con una situación de apatía frente al tema político, de incredulidad de la ciudadanía por todo lo que ha pasado, y realmente un consejo que casi en un 80% ha tenido pues todo tipo de situaciones. Es un gran reto. Entonces también vienen las oportunidades, habiendo un gran panorama de 10 candidatos, pero también un gran panorama de nuevos prospectos de concejales. Es el reto, y yo creo que es la oportunidad que debemos reflejarle a la ciudadanía de escoger muy bien, de ser la oportunidad de, en medio de esta situación, definir una buena estrategia para elegir a esos ciudadanos que van a estar ahí tomando esos retos. Y yo retomo lo que usted está diciendo, un ejemplo. El tema que fue un tema también en el debate, el tema de la modernización el proyecto de modernización de la refinería de Barrancabermeja. Ese es un tema fundamental en todos los aspectos. Barrancabermeja tiene una economía, para bien o para mal, petrolizada. Es decir, nosotros no podemos de la noche a la mañana ignorar que directa e indirectamente la economía de Barrancabermeja gira en torno a la explotación y a la industria petrolera. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que mirar primero cómo se hacen todos los esfuerzos con el liderazgo político del alcalde para presionar al gobierno nacional para que se cumpla el tema de la modernización de la refinería, y también al mismo tiempo empezar a sentar las bases reales, serias, para diversificar la economía. Nosotros no podemos tachar ni ignorar la industria del petróleo, y creo que eso hay que tenerlo muy claro, pero tampoco podemos olvidar los otros vertientes o las otras actividades que nos puedan hacer desarrollo económico y social. Entonces hay que revisar cuáles son las propuestas de los candidatos en esos temas y cómo lo piensan hacer. Entonces yo creo que el primer análisis es que hay que ser serios en ese sentido. Las personas saben que hay que hacer gestión por la modernización de la refinería. El que diga que no está por fuera de la realidad que necesita Barrancabermeja. Y hay que mirar quiénes rodean entonces a esos candidatos posibles elegidos en la administración pública, quiénes tienen la incidencia nacional de todo lo que tiene que ver con el cordón de Congreso, de parlamentarios, diputados, presidencia, cómo se está moviendo políticamente eso, y qué tanto el próximo alcalde o alcaldesa pueda tener acceso para poder hablar de a tu
con quienes están en esas instancias y decir, bueno, hay que venir de realmente hacer este trabajo de modernización de la refinería. Y a propósito del tema de lo que tiene que ver con la diversificación de la economía, es una propuesta muy clara. Tenemos mucha potencialidad, riqueza turística, capacidad de seres humanos que se requieren mejorar y profesionalizar, pero hay una gran oportunidad en el tema del río Magdalena. Entonces ahí uno empieza a mirar, a perfilar cuáles son las personas que pueden llenar esos espacios, ¿no? Y recogiendo, aquí he estado revisando la propuesta del Partido Liberal con el candidato del Partido Liberal a la alcaldía. Hay algunos elementos que me parece que son bien importantes, y es que, a propósito de lo que usted decía, si nosotros queremos avanzar en la modernización de la refinería, tenemos que tener una bancada del Congreso que respalde, una bancada que permita acompañar a un alcalde a liderar un proceso. El alcalde tiene que recoger y tiene que motivar y tiene que llevar a los congresistas para que lo apoyen en esa gestión. Tiene que trabajar con el próximo gobernador y tiene que ir y movilizar a ese gobernador para buscar el apoyo y presionar al gobierno nacional para el tema de la modernización de la refinería. Y tiene al mismo tiempo que liderar organizaciones sociales, gremiales, sindicales del municipio para hacer ese mismo proceso. Entonces el alcalde tiene que liderar el proceso a nivel Congreso, a nivel Gobernación, pero también a nivel de Barrancabermeja. Un alcalde que hay que poner el escenario, que mueva la iglesia, que mueva el abuso, que mueva las organizaciones sociales, que mueva las organizaciones gremiales de Barrancabermeja, con todo el objetivo de sacar adelante la modernización, es diferente que el alcalde lo haga solo. Necesitamos escoger una persona que tenga la capacidad y que lo haya sido capaz de hacer ese tipo de movimientos y que se sienta con todas las organizaciones que estamos mencionando que puedan liderar. Y yo creo que la propuesta del Partido Liberal va en ese sentido, y creo que hay que retomarla y hay que tenerla presente, porque el Partido Liberal uno ve que tiene una bancada fuerte en el Congreso. Además, la bancada santandereana también tiene suficiente personal, o tiene suficiente respaldo, o tiene suficiente fuerza, mejor, en el Congreso para moverla. Hay unas muy buenas posibilidades de que el candidato liberal a la gobernación sea el próximo gobernador, entonces también tendría una posibilidad de tener un respaldo. Y a nivel de Barrancabermeja también hay unas grandes potencialidades en el tema de ese candidato, del perfil del candidato del Partido Liberal, pueda liderar procesos con la iglesia, con los gremios, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, y creo que todo eso conjugado realmente perfila la posibilidad de que se pueda hacer un proceso muy fuerte de liderazgo para asegurar ese proyecto. Y a propósito, pues el Polo ha estado también en esa línea, ¿no? Hemos visto los trabajos en conjunto que se han hecho en los plantones, en los eventos, en las marchas. El Polo ha estado al pie con el Partido Liberal, con su candidato y otros movimientos sociales importantes. Entonces uno los ve realmente que esta unidad puede precisamente lograr este gran propósito del PRMB. Nos sonó otra vez el timbre, vamos al último corte y ya regresamos con más charlas con Darío. Empresario, comerciante. En la Cámara de Comercio de Barrancabermeja le asesoramos y trabajamos para hacer más fácil su actividad comercial. Visítenos, calle 49 1270. Llámenos al PBX 6020202. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, unidos por la competitividad. ABCD. Michelle, tan linda que es la Ciénega San Silvestre. Sí. Es muy bonita y aquí tomamos agua todos los barranqueños. Qué pesar que hay tanta basura y no queremos la Ciénega. X, Y, Z. Papitos y mamitas, cuidemos la Ciénega, que es nuestro futuro y nuestra vida. Medcol Limitada, servicio torneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. Regresamos con más charlas con Darío.
Entonces, ese era un poco el tema, Idamis, de abordar y empezar a analizar cómo se puede hacer esto. Es una necesidad para Barranca. El que diga que el proyecto de modernización de la refinería no es una necesidad para Barranca, creo que está haciendo un análisis equivocado. Así es. Entonces hay que ir perfilando cómo y quién lo puede hacer. Y yo creo que ahí tenemos una muy buena alternativa para sacar adelante esa iniciativa que es una necesidad para Barranca Bermeja. Y por último, sobre esto mismo, la gente que invirtió recursos sabe que necesita rápidamente resolver ese problema. Hay gente que se endeudó, gente que está pagando cuotas de banco, altos impuestos, y además la actual administración le subió el impuesto predial, y todo eso sin ganar nada. ¿Por qué? Porque el proyecto de modernización está parado, entonces no le está entrando recursos. Entonces esa persona está endeudada, pagando altos impuestos y en el medio del limbo. Entonces necesitamos un liderazgo que permita realmente resolver ese tema y resolverlo positivamente para Barranca Bermeja. Exactamente. Hay otras cosas también que son del orden nacional y que son temas que uno tiene que empezar a aterrizar a nuestras realidades, porque de alguna manera no, totalmente nos han tocado, y es el tema del posconflicto, el tema de la negociación del proceso de paz, que muchos tienen su apatía, su incredulidad, pero que la gran inmensa mayoría de los colombianos tenemos una gran esperanza de que el presidente Santos la concrete. Pero esto va a significar que cada región, que cada municipio se prepare, porque va a ser un proceso duro. O sea, conocemos las historias a nivel mundial y esto del posconflicto requiere una preparación. Entonces, ¿cómo visionan los candidatos ese punto? Me contaban que alguna candidata en el foro del viernes excluyó a esa población y dijo que no recibiría ese personal combatiente. No sé, tal vez yo creo que fue un lapsus que ella cometió, pero yo creo que si se habla de propuestas incluyentes, uno miraría, por ejemplo, hemos estado revisando dentro de las propuestas de gobierno, la única que la tiene bien clara frente al tema de la inclusión es la propuesta del candidato Darío Echeverri del Partido Liberal, donde habla de cómo prepararse para el posconflicto. Usted que ha estado en esa gran experiencia como politólogo en esta unidad de derechos humanos del gobierno nacional, ¿cómo ve esa posibilidad para la ciudad? ¿Qué tan importante es? Yo creo que hay un primer problema, y aprovecho lo que usted antes decía, es que hay poca información y poca formación en el tema. Pensar que por el tema del posconflicto la ciudad se va a llenar de gente y de gente extraña, o va a regresar mucha gente que se fue, pues eso es un poco, no es fácil decirlo ni fácil señalarlo. Yo creo que hay que matizarlo mucho. Si hay un acuerdo de paz con las FARC, lo primero que hay que decir es que no sabemos si van a llegar 1 o van a llegar 100 o van a llegar 200 excombatientes, en ese momento personas en proceso de reintegración a Barranca Bermeja. Eso no lo puede saber nadie. En primer lugar, porque digamos que hay unas zonas donde el conflicto es mucho más álgido y donde uno pensaría que hay más personas reclutadas precisamente por la fuerza del conflicto, por la intensidad del conflicto. Uno no pensaría hasta qué punto, cuántas de las personas que alguna vez vivieron aquí en Barranca y ahora hacen parte de esa organización van a regresar o pueden regresar. No lo sabemos. Entonces, en ese primer lugar hay que tener mucha paciencia para ver qué va a pasar. Entonces, en ese sentido, también el tema de desplazamiento. Hay mucha gente que se fue desplazada de Barranca, y muchos han retornado y muchos no. Y uno no sabe cuántos pueden retornar más. En primer lugar, porque la gente construye su proyecto de vida en otro lugar y ahí se queda. Es muy difícil a veces el retorno, porque usted vuelve y construye, vuelve a hacer lazos, cría a sus hijos en otro lugar, y retornar no es fácil, sobre todo cuando pasan muchos años. Entonces, en ese sentido, no hay una forma fácil de establecer pues cuánta gente nos va a llegar y cuál va a ser el reto en términos de números. Pero yo creo que sí hay que empezar a hablar, y sobre todo el tema de la propuesta, desde el gobierno nacional y desde cualquier proceso de reconciliación, habla mucho y hay que plantear mucho el tema de espacios, generar espacios de reconciliación, espacios donde la sociedad, los sectores productivos, las personas afectadas, las víctimas del conflicto, y estas personas en proceso de reintegración puedan empezar a desarrollar, a integrarse, a conocerse, a establecer nuevos procesos de confianza, a establecer también procesos de perdón, procesos en últimas, todo esto le apunta a la reconciliación. Entonces, recogiendo un poco lo que viene haciendo el gobierno nacional y la experiencia internacional, creo que hay que abrir esos espacios de reconciliación, y eso es lo que se está proyectando desde la propuesta del candidato liberal, y creo que es muy importante tenerla en cuenta. Porque más allá de otras cosas, la realidad de la reconciliación pasa porque todas las partes se sienten en un mismo espacio.
y empiecen a conversar y empiecen a resolver los problemas, no desde el discurso del gobierno nacional, no desde el discurso del grupo armado, sino desde la realidad social, porque la reintegración se hace aquí, en el terreno, en los barrios, en las comunas, en las calles de Barranca, se va a hacer la reconciliación acá. No se va a hacer en Bogotá, ni en una oficina, ni en el Congreso, es acá. Entonces tenemos que abrir esos espacios. ¿La administración pública cómo juega ahí entonces? ¿Cómo propicia? Tiene que facilitar los espacios, tiene que facilitar los medios para que las instituciones, las organizaciones sociales, las víctimas, los reintegrados se sienten y hablen. Es un proceso muy duro, muy difícil, porque el conflicto lógicamente afecta profundamente la sensibilidad humana. Entonces la única forma es abrir espacios donde todos se puedan sentar, hablar y empezar a establecer su propia dinámica. La dinámica de Barranca Bermeja en la reconciliación va a ser, y lo más seguro es que es muy diferente a la de Bogotá, a la de Barranquilla. Aquí tuvimos los dos fenómenos, ¿no? El fenómeno paramilitar, el fenómeno subversivo. Y uno a veces con tanta tristeza uno encuentra que hay gente que es muy radical, incluso en las redes sociales, gente que todavía escribe que eso se soluciona el problema fácil, un tiro y para el río. Sí, cosas así. Uno dice, y uno mira el perfil de las personas, es de un pensamiento muy radical, y otro entonces plantea el tema de los derechos humanos, y el que plantea el tema de derechos humanos se cataloga como un subversivo, el tema de la resistencia. Entonces uno dice, ¿cómo conciliar esas dos cosas cuando convivimos, vamos a la misma tienda, al supermercado, al cine? O sea, ¿cómo generar esos espacios? Ahí es donde tiene que liderar el gobierno municipal, espacios. Y espacio, ¿qué me digo? No solamente reuniones, no solamente un foro, no solamente una discusión, sino la posibilidad de lograr puntos de encuentro, lugares de encuentro. Mire, las cosas tan sencillas como un parque termina convirtiéndose en un punto de encuentro social. Y si facilitamos que en los parques lentamente establezcamos confianza entre la gente, porque usted a veces no sabe quién es su vecino. Usted no sabe quién es su vecino en última instancia. Entonces yo creo que hay que tener muy claro y tener desde el gobierno municipal la posibilidad de liderar espacios de encuentro, espacios donde empecemos a hablar de convivencia, sí, de reconciliación y, ¿qué tipo y superar. De líder, qué persona puede llenar esa posibilidad? Yo planteo un poco la posibilidad, es desde la candidatura de Darío Echeverri. Yo creo que la propuesta de espacios de reconciliación y llevarla a cabo es importante, creo que es una buena jugada, creo que tiene experiencia en ese sentido, específicamente porque ha tenido que tratar con personas y con organizaciones y con instituciones que no han sido siempre particularmente amables, sino más bien hostiles con la ciudad. Las múltiples negociaciones que ha hecho con Ecopetrol para sacar adelante proyectos para la ciudad son negociaciones hostiles, porque Ecopetrol no ha sido precisamente, y muchos ejemplos hay de compromiso con la ciudad, sino de compromiso con su negocio. Entonces yo creo que hay una posibilidad de sacar adelante desde esa experiencia y desde ese liderazgo ese tipo de iniciativas. Bueno, Darío, pues muy interesante el ejercicio. Vamos a estar mirando los tópicos de todo lo que puede contemplar un plan de gobierno para perfilar pues estas iniciativas desde unos candidatos que quieren estar pues asumiendo ese reto en el próximo gobierno. Yami, muchas gracias. Seguiremos ahí hablando del tema y profundizando en mucho más las propuestas y la posibilidad de entender y de que la gente tenga herramientas para escoger. A ustedes muchas gracias. Nos vemos mañana con más charlas con Darío. Bien.